sencillo, cuando era de 3, al pasarlo a 10, o a 100 o a 1000, imagínense que ustedes tienen que informar, no sé, tienen un lote de una cantidad de piezas y tienen que analizar cuántas de esas piezas, digo para hacer algo parecido y que existe en la realidad, cuántas de esas piezas superan un determinado valor que se considera como valor límite de ancho, supóngase una pieza metálica. Entonces, eso es algo muy común para hacer, se hace en general con dispositivos más que midiendo individualmente, ¿no es cierto? Recuerden que nosotros lo que hacemos es la representación simbólica de programas que podrían ser operados de manera automática a partir de sensores que toman estos valores que nosotros ingresamos por teclado en nuestros niveles iniciales, ¿sí? Entonces, un problema, decíamos, relativamente sencillo para 3 se vuelve muy complicado a medida que nosotros vamos haciendo que crezca la cantidad de valores analizados. Entonces, la primera estrategia directamente la descartamos y nos quedamos con la segunda estrategia. Pero le damos un toque a esa estrategia. En vez de ingresar todos los números juntos, lo que yo voy a hacer es ir ingresándolos de a uno y viendo qué pasa con ellos. Entonces, ingreso le pongo en 0 la variable esa que me sirve para contar, ingreso en una variable sola el valor, me pregunto qué pasa, si es positivo, si es mayor a 0, quiere decir que es positivo, cuento, y al final de todo, lo que voy a hacer es informar cuánto vale POS, igual que lo hacía antes, ¿sí? Ahora, ese fue el primero de los números. Repito lo mismo, fíjense. Hasta ahora habíamos hecho esto, habíamos hecho esta parte, y acá repito exactamente lo mismo por segunda vez. La variable que uso para ingresar el dato es la misma que usé antes. Total, ya no me interesa el valor que tenía. A mí me ingresaron un número, yo chequeé cuál era el valor de ese número, ya sé si es positivo o no, entonces no tengo más nada que hacer con ese número. Y uso esa misma variable para escribir de nuevo un nuevo número analizado. Lo analizo y así. Al final informo. Entonces, esto que tengo acá, sin contar esto de acá arriba, se va a ejecutar una cantidad de veces que en este caso yo sé cuántas son, ¿sí? Y podría llegar a simbolizarlo como esto que tengo acá. Lo que hice fue encerrar el conjunto de instrucciones que se repiten, las metí adentro de un cuadro, ese cuadro me está limitando, fíjense, lo que está fuera del cuadro, de ese rectángulo, se ejecuta una sola vez, como antes. Esto que está acá, que es de acuerdo a la secuencia que nosotros conocemos, empieza por acá, el programa se encuentra con esto, como esto le obliga a que se repita, lo que contiene se va a repetir 10 veces. Cuando esto termine las 10 veces de repetirse, viene acá y me informa el valor. Entonces, estas instrucciones que yo tenía sueltas y repetía, así lo habíamos hecho para el ejemplo de 3, la diferencia que para el ejemplo de 3, si recuerdan, yo había hecho el ingreso en 3 variables distintas. Pero como vimos recién, analizando, en realidad, el valor de la variable solamente me sirve para chequearlo contra el 0 y nada más. No vuelvo a usarlo. Por lo tanto, puedo volver a usar esa misma variable para ingresar el segundo número, porque el primero ya lo chequeé y no necesito saber más nada que pasa con él. Entonces, en vez de hacer esto 10 veces, el conjunto de instrucciones que se repite es el ingreso del dato, la pregunta y incrementar o no, según corresponda, el valor de la variable POS. Ingreso de dato, me hago la pregunta, incremento si corresponde, y así sucesivamente. Entonces, advierto que lo que se repite es esto, entonces,
lo que hago es lo encierro en la estructura de repetición, ciclo exacto, en este caso, porque sabemos que va 10 veces, y no tengo necesidad de volver a escribir todo eso. Ángel había puesto, no sé si está en el aula virtual, pero era un dibujito muy divertido. A un chico lo mandaban de penitencia a escribir en el pizarrón, como se solía hacer, que sé yo, antaño. De penitencia lo mandaban a escribir al pizarrón, no sé qué cosa, digamos, porque estaba en inglés, no me acuerdo. Entonces el pibe agarró, lo escribió una sola vez y lo encerró adentro de un ciclo for, ¿no? No está en el campus virtual ahora, pero sí sé cuál decís. Ese estaba bueno. Así que fíjense, ahora vamos a ver de manera más concreta, más formal, cómo es la representación del ciclo. Pero más allá de los detalles, el asunto es, lo que pasa es lo siguiente. El programa arranca, se encuentra con que hay una estructura repetitiva, en este caso un ciclo for, y por lo tanto el programa va a seguir ejecutándose acá adentro hasta que se cumplan la cantidad de vueltas establecidas para ese ciclo. ¿Se entiende? O sea que el programa ejecuta esto, ejecuta esto, ejecuta esto, acá se encuentra que hay una estructura que lo contiene y lo limita. Entonces, lo que va a hacer es, acá va a haber como un cuentavueltas, que el programa en cada ciclo, cada ejecución repetitiva de las instrucciones va a analizar si cumplió con la cantidad de veces que se le pide, y si no cumplió, las vuelve a repetir. Viene y se fija en el cuenta vuelta si tiene que seguir dando vueltas y se mantiene acá. Se mantiene acá, el programa queda encerrado en este bucle de manera tal que cumple con lo que nosotros necesitamos. En este caso son 10, podrían ser 100, podrían ser 4, podrían ser lo que sea. Eso no es tanto problema porque el cambio no se produce acá adentro, las instrucciones que se repiten son las mismas, sino lo que tenemos que hacer es cambios en las estructuras de control. Hay distintas formas de representar esto. En principio, esta es la idea. La idea es un conjunto de instrucciones que quedan encerraditas y son repetidas hasta cumplir con la cantidad de veces que se establecen acá. En nuestro lenguaje es un poquito complicada, pero vamos a ver, no tanto, pero bueno, hay que aprender una serie de cositas para establecer esta cantidad de vueltas. Desde el punto de vista lógico, lo que entendemos es esto. Este conjunto de instrucciones está encerrada en la estructura de repetición. Fíjense que el resto no. Esto se ejecuta una sola vez. Lo que está acá adentro es lo que se repite. Y lo que ahora vamos a ver en detalle es cómo tenemos que decirle nosotros a nuestro programa para que cumpla con esa cantidad de vueltas. ¿Sí? En nuestro lenguaje, que es el lenguaje C y C++, el for está manejado por una variable. Por alguna razón que me imagino, como la programación nació en los laboratorios de matemática, y la I es una letra muy utilizada en los ambientes matemáticos para la iteración, ¿no? La repetición, coinciden el inglés y el castellano, la primera letra de la palabra. Entonces, pero puede hacer cualquier cosa. Digo, usamos la I porque a mí me la enseñaron con la I y yo la enseñé y así la generación hasta que a algunos se le ocurra no usar más la I y se le pone otra cosa. Pero recuerden que eso es nada más que una variable. Puede tener el nombre que a ustedes les parezca. Entonces, la variable I va a controlar qué pasa en nuestro ciclo. Y lo primero que hacemos es, fíjense que está dividido en 3 partes. La primera de estas partes establece cuál es el valor inicial de la variable. Ya que vamos a empezar a contar, la ponemos en 1, ¿sí?
puede ser cualquiera, digamos, ¿no? Pero bueno, ya que empezamos de uno. La segunda, fíjense que es una proposición lógica. Lo que está haciendo es preguntándose si I es, bueno, acá está puesto al revés, digamos, ¿no? Menor o igual si es menor o igual a 10, ¿sí? Si es menor o igual a 10, si esto es verdadero, lo que está acá adentro se ejecuta. Si esto es falso, la ejecución del ciclo se termina y el programa continúa con las instrucciones que haya abajo del ciclo, ¿sí? Mientras esta proposición lógica sea verdadera, el ciclo se va a repetir. Entonces, volvemos a cómo funciona esto. Llegamos hasta acá, el programa se encuentra con la estructura de repetición y le asigna al valor que nosotros le pongamos acá, el valor inicial a la variable que controla el ciclo. Después se pregunta si el valor que contiene I es menor o igual a 10. Si eso es verdadero, viene y ejecuta lo que tiene adentro. Cuando no tiene más instrucciones que repetir, viene y ejecuta esto que está acá. Y esto es, creo que lo habíamos visto, pero bueno, esta es una forma. Nosotros habíamos visto que podíamos, cuando queríamos incrementar el valor de una variable en 1 para contar, como recién hicimos con la variable post de positivo, ¿no? I igual I más 1. Es una forma de sumarle 1 al valor que tenía anteriormente la variable, ¿no? Como esto es muy común de hacer, una forma equivalente de hacer esto y simplificada es poner el nombre de la variable y 2 veces el signo más. Entonces, esto que está acá es equivalente a escribir en el lenguaje C esto. En conclusión, lo que estamos haciendo es incrementando en 1 el valor de la variable. ¿Sí? Se puede usar esta también si ustedes gustan, pero bueno, ocupa más espacio, obviamente, que esto que está acá, ¿no? Pero recuerden, estas son 2 formas de escribirla. Por favor, no las mezclen. Después les vamos a mostrar en el código qué pasa si las mezclamos, ¿no? Bien, volvemos entonces. En nuestro caso, I valía 1. Se ejecutó. I1 es menor o igual a 10, eso es verdadero, viene y ejecuta todo esto. Tuc se choca con esto. Esto se incrementa, vale 2. 2 es menor o igual a 10, eso es verdadero. Tuc viene y ejecuta todo esto. Incrementa esto. Con cada vuelta se incrementa esto. Entonces, jugando con este valor inicial y con esta pregunta y con este incremento, yo puedo determinar la cantidad de veces que esto se ejecuta. ¿Se entiende? Entonces, con poner este valor inicial acá y poner este valor final acá y este incremento, yo puedo hacer que las cosas se repiten. C nos deja abierto para que nosotros juguemos con esto de acá adentro. Hay otros lenguajes que no, digamos. For, hay otro lenguaje que dice for, el nombre de variable igual a 1, tú, 4, listo, a la miércoles. Es más sencillo, más fácil. El lenguaje que nosotros usamos es un poquito más complicado y nos obliga a usar esto. De todas maneras, si alguna vez por las dudas frente a un examen se les chispotea cómo funciona esto y están haciendo el diagrama, pueden venir a hacer esto. Entonces, nos van a dar idea que se olvidaron en ese momento cómo era la estructura estricta del ciclo, pero que saben que es un ciclo y cómo funciona. Es preferible a poner mal esto, ¿no? ¿Se ve, gentes? Veo que hay un montón de preguntas en el chat, como yo no lo tengo abierto para... Sí, lo preguntaban primero si el valor de n se ingresaba en cada vuelta, y sí, se ingresa en cada vuelta y va reemplazando lo que había antes.
Esa es una de las preguntas. Y la otra que pregunta Denise es la consigna del ejercicio en sí. Y era que dado una lista de 10 números, ¿no? Serían 10 números que Sí. pueden ser negativos, 0 o positivos. Se calcule, Informar. claro, se cuente cuántos son positivos y después se muestre. ¿Se ve, gentes? Podríamos, a ver si hay alguna otra pregunta. Si no, podríamos probarlo en código, Ángel, así lo pueden ver en funcionamiento. Profe, ¿esto para qué sirve? ¿Qué cosa? ¿Para qué sirve esto? Esto, mira, yo tenía este ejercicio, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que calcular, porque me piden, este ejercicio es un ejercicio abstracto, ¿no? Que dice, dados 3 números, calcular cuántos son positivos, ¿está bien? Esto me servía para 3 números. Si yo tengo que hacer esto mismo para 10, para 50, para 100, entonces hacer esto de esta manera sería muy complicado, muy trabajoso, muy tedioso, mientras que nosotros podemos establecer, porque yo veo acá que estas instrucciones se repiten, entonces yo lo encierro en un ciclo y me permite, en vez de escribir 50 veces lo mismo, hacer esto, o 10 en este caso, hacer lo mismo. Ejemplo concreto, esto es una cosa abstracta, simplemente saber cuántos alumnos, cuántos valores son positivos, ¿sí? Pero suponete que vos tenés que calcular, no sé, el promedio, o cuántos alumnos de los 30 alumnos, de los 84 alumnos participantes, cuántos en la clase de... Resulta que el rectorado de la universidad quiere saber cuántos alumnos hay mayores de 25 años en las clases de primer año. ¿Me seguís? Sí, profe. Sería un ejemplo concreto, ¿no? Entonces, nos piden a todos los profes que estamos dando clases, porque ellos quieren hacer una evaluación para saber qué cosa, cuántos alumnos son mayores de 25. Entonces yo tengo que hacer un programa de computadora y voy a hacer una cosa así, donde voy a ir ingresando de a una las edades de ustedes y después de eso me voy a preguntar si es mayor a 25 en este caso y sumarlo. Entonces consigo hacer un programa que sería muy extenso si analizo instrucción a instrucción y consigo hacerlo de esta otra manera. ¿Entienden? Y en muchas ocasiones vos necesitas saber qué pasa entre un conjunto de datos que se repiten, ¿no? Analizar lotes, como decía hoy, de producción, analizar valores de temperatura en un determinado mes, digamos, hay cientos o millones, prácticamente infinitos ejemplos donde es necesario procesar un conjunto de instrucciones que se repiten. ¿Se ven? ¿Sí o no, gentes? Buenísimo, profe. Entonces, la forma de representar ya se nos termina, así que lo vamos a arrancar la próxima, resolviendo esto, viéndolo cómo funciona, digamos, ¿cierto? Haciéndolo en el código y probándolo cómo funciona. Y vamos a probar este y algunos otros ejercicios. Yo había pensado también el que habíamos hecho de los números, si fueron ingresados en un orden estrictamente creciente, que lo habíamos resuelto analizando orden creciente, significa que cada número que se ingrese sí o sí tiene que ser mayor que el otro. Entonces, ese es otro que también podríamos probar cuando volvamos, digamos. ¿Les parece? Bueno, Sí, profe, ese estaría bueno para introducirlo. ¿Cómo? El primer ejercicio estaba bueno para introducirlo, digo. Sí, señor. ¿Cuánto volvemos, Ángel? 5, creo que en 5 minutos va a estar.
Ah, buenísimo. Bueno, Bueno, listo. mismo link en 5 minutos.